Buenas otra vez, soy Jesús Alvira y en esta ocasión venimos a hablar de los principios del presupuesto local. Es una introducción a los temas de presupuesto local que están compuestos por el presupuesto de entidades locales, las modificaciones presupuestarias, el régimen jurídico del gasto público local y el control del gasto público local. Como os comento, es una breve introducción donde vamos a enumerar, o los objetivos de esta sesión van a ser enumerar y analizar los principios presupuestarios de las entidades locales. Veremos el principio y una definición. Es una adentración en el tema. Vamos a ver que son 7 los principios. Comenzamos con el primero, el principio de competencia, que es la propia Ley de Haciendas Locales la que lo marca. Según este principio, el principio de competencia es el pleno de cada corporación de la entidad local el que aprueba el presupuesto general. Esto está marcado en el artículo 169.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y también es el pleno al que corresponde la competencia de las modificaciones presupuestarias. Este es el primer principio que me interesa que veamos. Como os comento, van a ser 7. El segundo, el de universalidad, un principio recogido en el artículo 4 del Real Decreto 500/90, que establece que el presupuesto general de la entidad local incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la misma. Es decir, que dentro del presupuesto han de incluirse todas las obligaciones y todos los derechos del ejercicio que corresponda. Seguimos con el tercer principio, el principio de unidad, muy importante también, son todos muy importantes. Este principio, el de unidad, se encuentra recogido en el artículo 112 de la Ley de Bases de Régimen Local, en donde se preceptúa que las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único. Es el artículo 164 del texto refundido de Ley de Haciendas Locales el que también nos habla de que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general. El acuerdo de aprobación, por tanto, es único y en él se detallarán los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiéndose aprobar ninguno de ellos de manera separada. Esto es lo que nos recalca el artículo 168.5 del texto refundido de las haciendas locales. Vamos ahora con un principio, el de especialidad, que tiene una triple modalidad, que es la modalidad cuantitativa, la cualitativa, la temporal. Vamos a explicarlos muy someramente, porque para ampliar me remito a otro vídeo en el que hablamos de las modificaciones presupuestarias. ¿Vale? En ese vídeo sobre la unidad modificaciones presupuestarias vemos ya en detalle estas modalidades, la cuantitativa, la cualitativa, la temporal, porque la alteración de cualquiera de ellas implica una modificación presupuestaria. Simplemente saber que el límite cuantitativo implica que de entrada los ingresos y gastos tienen el límite marcado en el presupuesto, de entrada no se pueden modificar. La cualitativa quiere decir que el dinero asignado a cada crédito debe gastarse en ese crédito. Un ejemplo muy claro, el dinero que un ayuntamiento destina al pago de gasolina de los coches municipales de la policía municipal debe ser invertido en eso, no debe ser invertido, por ejemplo, en gasto de papelería. ¿Vale? Y la modalidad temporal. De entrada, los presupuestos son anuales. Romper con cada uno de estos límites implica una modificación presupuestaria. Y como os comento, esto ya se ve en detalle en el vídeo dedicado a la unidad, las modificaciones presupuestarias. Seguimos con el principio de equilibrio. ¿Vale? Es un mandato que va referido a todos los documentos que constituyen el presupuesto general. Según señala el artículo 165.4 del texto refundido de las haciendas locales, cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial. Es el principio de equilibrio presupuestario, es decir, los ingresos deben cubrir los gastos y de entrada no debe haber déficit inicial. Seguimos con el principio de no afectación, recogido en el artículo 165.2 del texto refundido de las haciendas locales. Los recursos de la entidad local y de cada uno de los organismos autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.
Es, por tanto, el principio de una afectación el que marca la falta de imposición de una obligación sobre una cosa sin ligarla a un fin o servicio determinado. Vamos a poner un ejemplo. De entrada, ahora no hablamos de presupuestos locales, hablamos de cualquier presupuesto autonómico, estatal. De entrada, nosotros, cuando vamos a una tienda y compramos una chaqueta, estamos pagando un IVA. Ese impuesto, el dinero, vamos a una peluquería y pagamos un IVA. ¿Vale? Ese impuesto que nosotros estamos pagando de entrada no sabemos a qué se va a dedicar. Es decir, el IVA se puede dedicar pues, a construir carreteras, se puede dedicar a servicios sociales, se puede dedicar a arreglar la planta de un hospital. De entrada, los impuestos no están afectados a un determinado gasto. Hay tasas concretas que sí que están afectadas. Os pongo el ejemplo del famoso céntimo sanitario. Algunas comunidades plantearon que en el impuesto de hidrocarburos añadir lo que se denomina céntimo sanitario, añadir una pequeña tasa para el dinero pagado a la hora de repostar la gasolina, sirve para financiar la competencia sanitaria de esa comunidad autónoma. De entrada, no afectación, salvo excepciones. Y, por último, el principio de publicidad. ¿Vale? Este principio está desarrollado en el artículo 112.3 de la Ley de Bases del Régimen Local y en el artículo 169 del texto refundido de las Haciendas Locales. A través de este principio, los administrados pueden conocer el contenido del presupuesto general a través de la obligatoria exposición al público. Con esto acabaríamos los principios del presupuesto local. Recordamos que son 7, los hemos visto, la definición, hemos visto un poquito en qué consiste cada uno de ellos y esto es una introducción al apasionante mundo de los presupuestos locales. Como siempre, dudas que podáis tener por los medios habituales y bueno, espero que os sirva y como siempre, pues gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente.